Hola, buenos días a todos. Damos una cordial bienvenida a todas las personas que participan hoy en esta conferencia, enmarcada dentro de la Feria de Ganado que organiza la Consejería de Sector Primario del Cabildo de Gran Canaria y que este año, por la situación que estamos viviendo, hemos tenido que desarrollar de forma virtual. Mi nombre es Pilar Gutiérrez, soy la responsable de la Granja Agrícola del Cabildo de Gran Canaria y tengo el placer de presentarles a nuestra ponente de hoy, que viene a hablarnos sobre la mejora de los pastos, doña María Eugenia Ramos Font. Voy a presentar a María Eugenia. Ella es licenciada y doctora en Ciencias Biológicas. Trabaja en la Estación Experimental del Saidín en Granada, que pertenece al Consejo Superior de Investigaciones Agrarias, en donde empezó en el año 2002 trabajando en la mejora de pastos en Andalucía Oriental. Ha trabajado en diversos parques naturales en toda Andalucía, donde ha estudiado principalmente el impacto del ganado, cabras y ovejas fundamentalmente, sobre los pastos. Así han realizado estudios que abarcan desde la monitorización durante varios años de zonas excluidas y sometidas a pastoreo, hasta la diseminación de las semillas de las plantas en las heces de los animales. En cuanto a su tesis, la realizó en el altiplano granadino, estudiando monocultivos de almendro y planteando un sistema tradicional combinando cubiertas vegetales bien cultivadas, bien naturales y su utilización por el ganado. Y desde el año 2015 participa en la iniciativa Albelal, que pretende, entre otros objetivos, lograr que se transforme el monocultivo intensivo del almendro hacia una agricultura regenerativa. Bueno, terminada la presentación, comentarles que la charla durará aproximadamente unos 45 minutos, que todas las dudas y todo lo que le quieran preguntar a María Eugenia, y aprovechen que la tenemos aquí con nosotros, pueden hacerlo subiendo sus preguntas al chat de la plataforma y al final yo se las transmito y ella encantada nos resolverá todas las dudas que tengamos. Pues no me queda más que agradecer a María Eugenia su colaboración en estas jornadas y desearles a todos los asistentes que disfruten de la charla. María Eugenia, muchísimas gracias y cuando quieras puedes empezar. Muy bien, muchas gracias Pilar por la presentación y voy a compartir la pantalla y ahora sigo hablando. ¿La estáis viendo? Sí. Muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias por la invitación. Ya le comentaba a Pilar hace un ratito que ya es mala suerte que para una vez que me invitan a dar una charla en Canarias nos pilla en una pandemia y no pueda estar allí con todos vosotros y disfrutando de ese territorio tan increíble que tenéis. Entonces, bueno, pues cuando me invitaste a dar la charla, yo dije, bueno, ¿qué hago? Que me han invitado a Canarias y yo solamente he estudiado en Andalucía Oriental, básicamente Granada y Almería. Pero claro, son ganaderos canarios y les interesará también que hable sobre su territorio. Así que, bueno, intento hacer ahí un poquito de mezcla entre una serie de principios generales y lo que nosotros hemos aprendido aquí en Andalucía y algunas cosas de vuestros compañeros, bueno, nuestros compañeros canarios que son estupendos, como Pilar Méndez, Luis Bermejo, Javier Mata, Eduardo Chinea, toda esta gente que tenéis allí en la Universidad de La Laguna y en el ICIA. Y bueno, pues vais a ver también algunos de sus estudios. Entonces, la charla va a empezar con una definición de pasto, veremos también qué es una mejora de pasto, cuáles son las causas de la pérdida de esa calidad de pasto, estrategias para mejorar los pastos según estas causas y terminaremos con 3 ideitas para llevar a casa. Y si nos queda tiempo, os pondré un vídeo muy interesante sobre manejo holístico, que a lo mejor alguno de ustedes lo conoce. Para hacer esta charla, ya digo que yo de Canarias sabía muy poquito, entonces, bueno, pues me informé y vi que la orografía es muy montañosa, que eso ya lo sabía yo, que tenéis explotaciones más bien pequeñitas, en un régimen general semiextensivo y que uno de los principales limitantes es el aporte de fibra, que además resulta muy cara, cosa que a mí me llamó la atención porque aquí siempre el problema es más bien la proteína, pero allí las dificultades para las fibras son mayores. También vi que hay un plan forrajero de Canarias aprobado en el 2015, cuyo objetivo es lograr la autosuficiencia forrajera para reducir esa dependencia exterior de forraje.
mejorar la rentabilidad, crear puestos de empleo y luego hay una serie de actuaciones como son las investigaciones con especies autóctonas de estos equipos que he descrito antes, establecer una serie de experiencias piloto o crear bancos de tierra y contratos territoriales. Así que yo creo que, en fin, hay un buen contexto ahí en Canarias como para que la ganadería siga adelante. Entonces yo desde lo que quiero aportar es un poquito, bueno, unas cuantas ideas de cómo se podrían mejorar los pastos según cada necesidad y según cada contexto. Entonces, ¿qué es un pasto? Bueno, la mayoría de la gente cuando le hablas de pasto se imaginan a Heidi en la pradera, ¿no? Esa hierbecita fina, esas praderas extensas y para ellos eso es un pasto. Ustedes que son canarios y yo que también llevo aquí trabajando en el sudeste ibérico mucho tiempo, ya sabemos que un pasto es todo lo que se come un animal. O dicho en palabras de la Sociedad para el Estudio de los Pastos, es cualquier producción vegetal, natural o artificial, que proporciona alimento al ganado, bien sea a diente o como forraje. ¿Qué tipos de pastos tenemos? Bueno, tenemos tipos de pastos arbolados, tenemos arbustivos, herbáceos o cultivados. Cuando hablo de mejora de pastos, en este contexto me refiero a los pastos naturales, que serían estos tres. ¿Pero qué es una mejora de pasto? Bueno, pues consiste en realizar acciones integradas y dirigidas por el hombre para aumentar la producción y la calidad de los pastos. Pero mejorar los pastos está ligado a mejorar con los suelos, a mejorar los suelos. Es decir, si mejoramos los pastos, mejoramos los suelos. Y si mejoramos los suelos, mejoramos los pastos. Ambos son causa y consecuencia. Y es que los suelos son entes vivos. A veces, los comentaba también antes con Pilar, ¿no? Que nos creemos que es, pues esos minerales que están ahí sujetando las plantas. Y no es así. En el suelo ocurren muchísimas interacciones entre microorganismos, macroorganismos, plantas, animales, bacterias que se genera esta red que aquí se simula, que es muy compleja y que hay que cuidar para que tengamos encima una producción saludable y abundante. ¿Cuáles son las causas de pérdida de la calidad de pasto que yo he podido identificar? Bueno, pues una de ellas sería la matorralización debido al abandono, que me imagino que en Canarias también será un problema, igual que aquí en el sur de Andalucía y en muchas zonas de Europa. ¿Siguen viendo, perdón? Sí, vale, es que he quitado una cosita. La escasez de vegetación debido a la sequía, sobrepastoreo o a la calidad del suelo, que pueden ser suelos pobres, y el cambio en la composición de las especies debido al manejo ganadero o a la pluviometría, por ejemplo, cuando se nos llena un campo de cardos y de especies que no son palatables. Entonces, antes de ir dando soluciones a estos problemas, hay que tener en cuenta una cosa, y es que no todas las estrategias sirven en todos los casos ni en todos los lugares. Eso es bastante obvio. El 40% del territorio canario se encuentra bajo alguna figura de protección de la Red Canaria de Espacios Naturales Protegidos. Eso implica que hay una normativa detrás que nos va a permitir, pues, labrar o no labrar, plantar o sembrar según qué especies, echar, por ejemplo, lodos de depuradora o no echarlos, ¿no? Todas esas cosas hay que tenerlas en cuenta. Entonces, los parques rurales, que es una cosa que tienen ustedes allí, que aquí no lo conocía yo, pues quizás sea uno de los lugares idóneos para hacer estas mejoras, porque el objetivo de estos parques es combinar la conservación de la naturaleza con las actividades agrarias. Luego, además, tienen una pluviometría muy variable según la zona. Tenemos desde las cumbres del Teide con 1000 milímetros hasta el sur del Tenerife, perdón, con menos de 100. Además, como he dicho antes, la orografía es difícil, zona de pasto con pequeña superficie, que eso van a limitar mucho las actuaciones según donde estemos. Por lo tanto, la mecanización va a ser más difícil en un sitio. Y luego, pues que tenemos problemas para la adquisición de fibra, con lo cual quizá, según la explotación, pues tengamos que ir dedicados a solucionar este problema. Entonces, vamos a clasificar esa estrategia de mejora de pasto según lo hagamos en lugares matorralizados, en lugares con poca vegetación o en lugares con especies poco palatables. Dentro de los lugares matorralizados, pues podemos mejorar los pastos mediante laboreo, mediante desbroces,
aumentando la carga ganadera, haciendo quemas controladas o encharcando. Y ahora voy a ir contando un poquito más de cada una de estas actividades. El laboreo lo que lo utilizamos es para eliminar el matorral, puesto que este es el problema que hemos definido. Pero también es cierto que cuando labramos movilizamos el banco de semillas del suelo. ¿Y eso qué quiere decir? Pues que se produce más pasto. Y eso lo comprobamos nosotros en unos estudios que hicimos en el altiplano de Guadix, en el cual había unos pastos naturales y entonces se labró con el objetivo de sembrar, que luego pondré también algunos resultados de este estudio. Se iban a sembrar especies cultivadas y especies silvestres. Entonces, también se dejaron algunas parcelas de control que no se sembraron para ver qué pasaba, pero sí se habían labrado. Y esta sería la producción, 1.500 kilos, bueno, 1.600 kilos más o menos, de materia seca. Cuando lo comparábamos con las zonas de alrededor que no habíamos labrado, fue en años posteriores, la pena no tener el dato comparativo del mismo año, pero fíjese las precipitaciones. Este fue el año más seco y, sin embargo, la producción fue mucho mayor que incluso el año más lluvioso. Y nuestra hipótesis es esa, que al mover el suelo se moviliza el banco de semillas y muchos pastores nos han constatado que eso es así. Otra técnica para mejorar los lugares matorralizados, bueno, pues realizar desbroces o bien de forma manual o bien con máquinas. Nuestro objetivo que es quitar estas especies que están ya muy lignificadas, muy duras, que realmente no le aportan alimento al ganado o que bien no se los van a comer, para que se quede un terreno más abierto que permita el crecimiento de otras especies más palatables. Aquí en las Canarias, por ejemplo, pues me consta que en los barrancos hay mucha invasión del cañaveral, no sé, la verdad es que no sé si allí le llaman de esa forma, las cañas, ¿no? Entonces se cortan para que ese rebrote sea consumido por el ganado, porque es muy rico para ellos. Otra estrategia sería aumentar la presión ganadera. Esto es un estudio que nosotros hicimos en Lanjarón. Aquí pueden ver la costa. Esto que ven aquí es el mar, que es un sitio precioso. Motril y Salobreña estaría por aquí. Entonces, bueno, pues se encerraba al ganado, en este caso durante 3 días, en un sitio que estaba moderadamente matorralizado. Y entonces lo teníamos durante 3 noches más o menos, se guardaba allí. Y al terminar esos 3 días, pues quedaba en este estado. Fíjense la diferencia entre fuera y dentro. Y además, aparte de eliminar el matorral, hemos abonado toda esa zona. Eso lo veremos después como una técnica que se conoce como redileo. Otra estrategia serían las quemas controladas, que esta estrategia es muy controvertida porque el uso del fuego ya sabemos que especialmente los años 90, hubo una campaña súper intensa para prevenir los incendios. Pero las quemas controladas son otra cosa, ¿no? Una quema controlada, como su propio nombre indica, es controlada. Entonces, consiste en quemar zonas en condiciones de máxima seguridad, zonas muy pequeñitas, para controlar el matorral. Eso, ayer hubo una charla también sobre eso, donde se decía, se dan algunos resultados y se ve cómo es una estrategia más para control de combustible y prevención de incendios. O sea, prevenimos los fuegos los incendios con fuego. En este caso, bueno, pues una práctica pastoral tradicional, que es verdad que en ocasiones por mala praxis se han escapado y han dado lugar a incendios, pero van a permitir que el ganado acceda a zonas que están absolutamente cerradas y no pueden pasar, y además va a favorecer el rebrote de las especies perennes que pueden ser consumidas por el ganado y permite el establecimiento de nuevas especies. Aquí les muestro los resultados de un proyecto en el que estamos trabajando también ahora en la zona de Almería, en el cual se realizó una quema prescrita en el mes de diciembre. Entonces, previo a la quema, hicimos un estudio sobre la composición del matorral. Nuestra especie problemática era la aulaga, que podía haber puesto aquí el nombre científico, la genista scorpius, o el esparto, que es la macrocloa tenacísima. Estas son las especies más problemáticas, con una cobertura moderadamente alta, y estos serían el resto de las especies. Quemamos, como digo, en diciembre. Cuando vamos en junio, fíjese la cobertura, cómo se ha disminuido, sobre todo de la aulaga y del esparto. Y el resto no baja tanto porque aquí crecen muchas herbáceas.
Y vemos cómo a lo largo del tiempo, a lo largo de 2 años, todavía se mantiene bastante baja la cobertura de esparto, incluso la de aulaga, mientras que el resto de las especies se sigue recuperando. Una técnica maravillosa, que es maravillosa, como ahora comprobaremos, es el encharcamiento, una forma de conseguir que los matorrales se mueran y que se genere pasto herbáceo. Esto es en Sierra Nevada, aquí en Granada, y entonces consiste, este sistema ya lo crearon los árabes cuando estuvieron aquí en el sur de España, bueno, en España, ¿no? Y consiste en lo siguiente. Tenemos aquí una acequia, que es una zanja, ¿no? Es una zanja que está, o bien directamente con tierra o bien se tapiza con estas rocas de pizarra. Entonces, aquí pueden ver estas puertecillas, que lo que hacen, aquí pondrían como una especie de, aquí abre la puertecilla, perdón, y entonces se va desbordando la acequia para que se vaya encharcando por aquí abajo y crear estos prados que luego van a ser pastoreados por el ganado. Si se fijan aquí, por aquí iría la acequia, fíjense lo matorralizada que está esta zona de arriba, mientras que abajo prácticamente no hay matorral. Entonces esta acequia, aparte de cumplir esa función que se llaman acequias de careo, se van infiltrando por aquí, por la grietecita esta, el agua, y entonces surge montaña abajo en forma de manantiales, de fuentes, que a su vez alimentan otras acequias de riego. Cuando han empezado a hormigonar estas acequias de careo, porque obviamente esto requiere mucho mantenimiento, pues se han empezado a secar fuentes en estos pueblos. Y entonces están desmontando, en partes de donde están hormigonadas, pues las están desmontando para volver y que cumplan esa función ecológica. Bueno, pues estas serían las estrategias para mejorar los lugares matorralizados y ahora vamos a ver qué estrategias podríamos adoptar en lugares con poca vegetación. Pues el primero sería hacer siembras de herbáceas o plantar arbustos o el redileo y los abonados. En el caso de las siembras de las herbáceas podemos recurrir a especies silvestres o a especies cultivadas. Las silvestres están mejor adaptadas a las condiciones locales, suelen ser menos exigentes en nutrientes y agua, tienen una capacidad de resiembra más o menos alta, pero son menos productivas. Y aparte, las semillas son difíciles de conseguir, no están disponibles comercialmente muchas veces. Y si están disponibles las especies, muchas veces los cultivares no están adaptados porque, por ejemplo, hay muchos medicagos, muchos carretones eso que se producen en Australia que no siempre se adaptan a nuestras condiciones. Las cultivadas, pues a veces no están tan adaptadas a las condiciones locales, son más exigentes en nutrientes y agua, no tienen muchas veces capacidad de resiembra, excepto los yeros, por ejemplo, pero sí que son más productivas. Y en el caso de, especialmente en Canarias, hay que tener mucho cuidado, o si estamos trabajando en espacios naturales, de que no estén dentro del catálogo de especies invasoras, porque podemos generar graves problemas ecológicos. Esto es parte del estudio que les mencionaba anteriormente del cortijo del conejo, y aquí sembramos especies silvestres, que son la vicia peregrina, que es un tipo de beza, la trigonela policeratia, que es familia de la ayoba, o el cinodon dactylon, que es la grama. Y eso lo comparábamos con una siembra de cebada, de yeros, de avena y de beza. Entonces, fíjense cómo, mientras que la especie silvestre la que más produce son 600 kilos por hectárea, en el caso de las especies cultivadas, pues tenemos que casi llega a los 1.500 kilos la cebada. Solamente este sería el forraje y estas son las malas hierbas, que como pueden ver también hay más malas hierbas que forraje. Pero es lo que tiene tratar de hacer una mejora de pasto en espacios naturales. No es lo mismo que hacer una siembra de pasto en la Vega de Granada, ¿no? En una zona cultivada. En los pastos las mejoras no, le llamamos nosotros a veces enriquecimiento porque realmente es difícil crear grandes cambios y grandes producciones en el caso de la siembra. Otra opción muy interesante son las plantaciones de arbustos. Los arbustos son capaces de cubrir los huecos alimenticios que hay en el verano fundamentalmente, pero también en el invierno, porque están disponibles en esta época.
Entonces, además, se pueden plantar en zonas de cultivo que están abandonadas. Las plantaciones son más productivas que los matorrales. Y además tienen, como son especies que se han seleccionado muchas veces y allí en Canarias tienen un programa de mejora muy interesante, pues van a tener un mayor valor nutritivo y una menor cantidad de componentes antinutritivos, que estos componentes son aquellos que evitan que se absorban determinados nutrientes, o sea, que hacen que los animales no absorban según qué nutrientes. Pero estos antinutritivos se pueden compensar usando aditivos o combinándolo con especies herbáceas. De nuevo, hay que asegurarse de que no están en el catálogo de especies invasoras. En Canarias tienen la suerte de tener hasta 19 especies endémicas de leguminosas arbustivas que han sido estudiadas, muchas de ellas para su uso forrajero. Estos arbustos pueden consumirse o bien con pastoreo directo o como forraje, ¿no? Que se seca, o sea, que se siega y se le da en verde o enificado, combinados con cereal o en sistemas silvopastorales. Aquí les voy a poner un ejemplo de una planta que tienen allí también en Canarias, que es la Triplea limus. Es una especie que se ha estudiado mucho, también por el equipo de Correal en Murcia, que tiene entre un 15 y un 20% de proteína, más del 60% de digestibilidad, es muy palatable y tiene un abundante forraje a lo largo de todo el año. A mí esta me parece especialmente interesante, en este caso una finca en Siria, donde tenemos que la intercalan más o menos, creo que estos son como unos 10 metros o más, para que puedan pasar las máquinas a cosechar, ¿no? de cereal, y entre medias tienen los arbustos, con lo cual pueden combinar el pastoreo de la paja, o sea, de lo que es la rastrojera, con un alimento que les provee agua y además proteína. Aquí tienen algunos de los ensayos como decía, de Correal, con distintas poblaciones. Y estas fotos son de unos ensayos que hicimos también nosotros en los altiplanos granadinos, con varios aprovechamientos a lo largo del año. Y se ve que aunque las plantas las castiguen mucho, que aquí sí pueden ver, se han quedado los palos, luego rebrotan sin ningún problema. Si hablando ya de los arbustos canarios, pues tenemos los retamones ogáceas, que son de la especie de teline, que en el grupo de Pilar Méndez estudiaron unas 7 especies, y aquí les muestro una de ellas de La Gomera, y el tagasaste. También Chinea hizo un estudio comparando el tagasaste con varias especies de teline de los retamones y vio que el tagasaste tenía más proteína, pero el teline tenía más fibra. Además, el tagasaste normalmente se corta una vez al año, pero si se riega se pueden dar hasta 3 podas en 2 años. Es una planta que no se puede nidificar, pero hay algunos ensayos como los que hizo Pilar Méndez en el 2019 con ensilados, y eso pues, puede ser muy interesante. No sé cómo va en esto porque ya no le he podido seguir, pero quizá haya nuevos avances. Luego también tenemos la tedera y la vinagrera. La tedera, cuando se ha analizado, se ve que es una hierba de buena calidad y es como un heno de buena calidad, pero con más nitrógeno, o parecido a una alfalfa de baja calidad. Mientras que la vinagrera es parecido a la paja de cereales, pero con más nitrógeno. En el caso de la tedera se ha visto que es apta para el caprino lechero. Aquí tenéis un estudio precisamente del equipo de Pilar. Esta especie se ha estudiado mucho y existen 3 variedades distintas, cada una adaptada a distintas condiciones ecológicas. Por ejemplo, la albomarginata puede vivir en situaciones más secas, con menos de 350 milímetros, la bituminosa entre 350 y 500, y la grasiúscula casi puede llegar a la cumbre del Teide. Luego, la producción, la más productiva es la bituminosa, que en los 3 primeros años de corte produce 20, 40 y 5 kilos respectivamente. Y luego, además, el tercer año, la mortalidad, en este caso la bituminosa, es solamente el 35%, pero la grasiúscula, fíjense que casi todas se mueren ya el tercer año. En cuanto al contenido de cumarinas, que son estos compuestos antinutritivos que están en la tedera y que tienen ese olor tan característico, ¿no? Como a betún, pues la bituminosa la tiene muy alto y la albomarginata muy bajo. Sin embargo, parece ser que en este estudio que no tiene
importancia a la hora de ser consumida por el ganado, porque no había apenas diferencia entre una y otra. Y en cuanto al contenido de proteínas, pues es bastante elevado, con un 15%. Otra de las estrategias para incrementar la vegetación en los lugares donde escasea es el redileo, que consiste en crear cercados móviles en los que se va concentrando el ganado. ¿Qué conseguimos con eso? Pues conseguimos abonar y conseguimos que se aporten las semillas. 2 o 3 días de encierro son suficientes. Entonces, si tenemos cercados móviles, pues los vamos a ir moviendo por todo nuestro lugar y vamos a ir abonando y enriqueciendo en semillas esa zona. Nosotros hicimos esos ensayos que he mostrado al principio de la presentación y observamos lo siguiente, que la zona que había sido redileada, si la comparábamos con la pastoreada, especies de alto valor nutritivo como pueden ser la triguera o la almorta, los carretones, los tréboles o las arvejanas, en esas zonas de redileo, son mucho mayores después de redilear. Fíjense la diferencia en algunos de ellos, ¿no? Cómo incrementa su presencia. Pero es que además aparecieron 5 especies nuevas que no estaban antes, que fueron transportadas por el ganado con su heces. En cuanto, otra forma que hemos dicho era el abonado, pues se puede abonar con abono mineral, con abono orgánico, con residuos sólidos urbanos y con lodos de depuradora. Esto del abono siempre es delicado y además tomar la decisión de cuál aplicar, pues también lo es, ¿no? El abono mineral pues tiene todos los problemas ambientales que conocemos, de consumo de combustible fósil, si se nos va la mano podemos nitrificar, son caros, los abonos orgánicos pues son mucho más caros, residuos sólidos urbanos no conozco bien los precios, pero seguro que son más baratos y además un problema que hay que resolver y es que se nos acumulan, perdón, esto está cambiado. Bueno, los residuos sólidos urbanos serían estos, ¿no? Y estos serían los lodos de depuradora. Y bueno, pues son un problema que tenemos que darle salida a esos desechos que generamos. ¿Qué ocurre? Pues que vienen, no solamente son orgánicos, sino que también contienen pues, un montón de sustancias que podrían ser peligrosas. Entonces yo siempre tengo mi reparo a la hora de usar estos residuos en cosas vinculadas con la alimentación de animales y personas. Sí que hay que trabajar mucho con las dosis, porque al fin y al cabo los venenos, todo puede ser un veneno si no se consume en las condiciones y las concentraciones adecuadas. Entonces, lo que sí es importante de los abonados y que tenemos que tener en cuenta es que cuando usamos un abonado que es rico en nitrógeno, vamos a estar favoreciendo a las gramíneas principalmente, mientras que si es rico en fósforo, vamos a favorecer a las leguminosas. Y si tenemos terrenos ácidos, pues podemos utilizar los encalados para favorecer también a las leguminosas. En unos estudios que hizo Chinea allí en Canarias, fertilizó unos pastos naturales y se vio cómo el fertilizante ecológico, comparándolo con los residuos sólidos urbanos y con un abono mineral como el sulfosfato, pues en este caso el fertilizante ecológico fue el que tuvo más ventaja en cuanto a producción, en cuanto a la cantidad de gramíneas que había y en cuanto a la cantidad o al porcentaje de leguminosas que crecieron tras la aplicación. Entonces ya hemos visto las estrategias para los lugares matorralizados, las estrategias en lugares con poca vegetación y ahora vamos a pasar a la última, que es la estrategia en lugares con especies poco apetecibles. En realidad muchas de ellas ya las hemos visto. Por ejemplo, la siembra de herbáceas ya la hemos visto y obviamente si nosotros tenemos una zona que no tiene muchas especies, pues vamos a reemplazarlas, ¿no?, con especies que son más apetecibles, bien herbáceas o bien arbustos. Otra cosa, si tenemos mucha cantidad de especies que no se va a consumir el ganado, pues es abrir hueco para las que sí lo son, mediante los desbroces. Otra, como hemos visto, también puede ser el redileo o los abonados. Y la última que no hemos visto sería el manejo ganadero, porque tenemos, perdón, porque los ganaderos sabéis cómo manejar vuestro ganado para que
para conseguir unos buenos pastos. Sabéis cuándo tenéis que insistir en una zona, cuándo es momento de dejarla descansar. Todo eso es muy importante. O sea, hay que jugar con esa presión que va ejerciendo el ganado en los pastos. Hay que saber cuándo dejarlo de descansar e incluso aplicar pastores rotacionales con cabras y con ovejas, porque sabemos que las cabras tienen unas preferencias, por así decirlo, y las ovejas pues tienen otras. Entonces, si vamos jugando con eso, podemos lograr unos pastos que realmente sean de alta calidad. Aquí he hecho un poquito un resumen de estas estrategias, que no las voy a comentar, pero si a alguien le apetece a lo mejor hacerle una foto con el móvil o cualquier cosa, pues a lo mejor en un momento dado le puede ser de ayuda. Entonces, a mí me gustaría ir terminando con qué beneficios colaterales tiene la mejora de pastos, porque no solamente es producir pastos más abundantes y de mejor calidad, sino que además pone en valor terrenos que pueden ser baldíos, ¿no? Terrenos que hemos abandonado, terrenos que están degradados, los podemos convertir en pastos que tienen un alto valor paisajístico, aumentando la diversidad también de la zona, la diversidad tanto de las plantas como también de los animales, porque sabemos que los animales y las plantas, los insectos, los pájaros, van vinculados unos a otros. Si tenemos más diversidad de plantas, vamos a tener más diversidad de animales probablemente. Además, estamos protegiendo el suelo, lo hemos visto al principio, ¿verdad? Cómo una mejora de pasto suponía una mejora del suelo y cómo la mejora del suelo incide en la mejora de los pastos, ¿no? Y por eso uno de los métodos, hemos dicho, es el abonado. En el abonado lo que estamos haciendo realmente es mejorar el suelo y mejorando el suelo es como mejorar los pastos. Además, contribuyen a disminuir la huella ecológica de la ganadería. Como hemos visto, en Canarias tenéis ese problema con la fibra, pero me imagino que incluso también tendréis que importar grano, ¿no? Esa soja que también importamos masivamente en toda Europa para alimentar al ganado y que viene de lugares tan distantes como Argentina o Brasil, a costa de muchas veces del selva. Y bueno, pues es todo lo que sea disminuir esa dependencia de ese grano, pues mucho mejor. Y además creo que eso es fundamental, y es que os convierta a los pastores en gestores del territorio, del paisaje y de la diversidad. Creo que está cambiando mucho gracias bueno, a que hay un cambio de mentalidad en general en la sociedad, y aunque los pastores se están perdiendo y aunque la situación, toda la burocracia que hay y todo eso hace que muchas veces se caiga la desesperación y dan ganas de dejar la actividad. Lo cierto es que también desde las administraciones cada vez hay más respeto hacia el pastor, cada día hay más empoderamiento, que esa palabra se ha puesto ahora tan de moda, ¿no? De que los pastores son gestores del territorio, del paisaje y de la diversidad. Y eso no lo podemos perder de vista ni los que somos investigadores o estamos en la administración, ni vosotros mismos como ganaderos. Y bueno, ya me gustaría terminar con estas 3 ideas para llevar a casa y luego, como es una hora estupenda, pues luego si me gustaría ver un vídeo. Bueno, voy a terminar con esta idea y ahora os comento el vídeo. Las 3 ideas serían que es que no hay recetas universales, pero sí hay muchas opciones para abordar cada uno de los problemas que tengamos y que requieran de una mejora de pasto. Por eso muy casi porque no me gusta ser absoluta, pero cualquier pasto puede ser mejorado. Pero es necesario identificar las necesidades que tenemos y qué medios contamos, tanto humanos como económicos como ambientales, para decidir qué estrategia de mejora es la más adecuada en nuestro caso. Bueno, aquí tenéis mi correo electrónico y mi teléfono para cualquier duda que haya podido quedar. Y ahora, Pilar, no sé si tú prefieres no sé si hay preguntas o no hay, si las prefieres que las resolvamos ahora o vemos el vídeo y Tengo, luego lo tengo, hacemos. ¿Tú me oyes, María Eugenia? Perfecto, sí. Vale, perfecto. Tengo un par de preguntitas, pero como el vídeo también me parece súper interesante, ¿te parece si quieres que veamos el vídeo y después ya te paso las preguntas? Venga, genial. Así lo Venga, hacemos. muy bien, gracias. Venga, a ti.
Trabajo para Bosque Sustentable y estoy en un proyecto de regeneración de suelos con ganado. Estamos trabajando con productores, tratando de cambiar el manejo de su potrero, de su ganado. Normalmente los productores están acostumbrados a que sueltan sus animales en un potrero y ahí los dejan todo el año. Y después nos damos cuenta que ya el terreno no produce tanto forraje y tenemos que estar comprando en tiempo de seca granos para poder mantener nuestro ganado, el cual sale carísimo de esa forma. Yo en lo personal también tengo ganado y me ha pasado lo mismo. Serán 2 años prácticamente que estoy usando cercos eléctricos y me he dado cuenta del beneficio. Fue después de que empezamos a escuchar, empezamos a leer acerca del manejo holístico del señor Alan Savory, algo muy interesante. Este hombre descubre que normalmente nosotros pensamos que el ganado destruye, que el ganado daña el suelo, daña las plantas, y este amigo descubre que no es el ganado, sino el manejo, cómo manejamos nuestro ganado. Él dice que es más importante el tiempo que la planta está dispuesta a la boca del animal que la cantidad de animales que se meten en un potrero. Entonces esa es la causa por la cual nuestros terrenos ya no son tan productivos, que estamos dañando desde el suelo, la planta, las raíces. Entonces con esto de los cercos eléctricos podemos controlar el ganado, y aquí estamos haciendo una rotación. Calculamos la cantidad de animales que tenemos y más o menos cuánto come un animal. Les calculamos un pedazo, lo que va a comer todo el hato un día. El próximo día volvemos a medir, ya tenemos el cálculo de cuánto forraje necesitamos, pues volvemos a medir y cambiamos el cerco eléctrico a una nueva pues pasto nuevo, ¿no? Entonces de esa forma hemos evitado la desparasitación. Dejamos de usar garrapaticidas, porque como el ganado está, por decir, el día de ayer estuvo en este lugar y dejó pues lleno de estiércol, orina. Entonces aquí encontramos parásitos que el mismo ganado al defecar pues ahí vienen. Pero al día siguiente ellos se meten a comer en un lugar nuevo y de esa manera ya no están comiendo otra vez parásitos. Y así sucesivamente vamos rotando y hemos dejado de usar desparasitantes. Los animales pues, están en condiciones gordos todo el tiempo, siguen dando leche y no le hemos visto mayor problema. En el caso de la garrapata, ellas buscan la caca de la vaca, el estiércol, y para hacer sus nidos, ahí ponen sus huevecillos y ahí nacen las crías nuevas. Entonces para cuando ellas nacen, ya nuestras vacas pues van lejos, entonces ellas ya no tienen que comer, ya no pueden sobrevivir. De esa forma hemos evitado los desparasitantes y los garrapaticidas, ya no tenemos problema con ninguno de esos bichos. Cuando antes teníamos que estar bañando cada mes y desparasitando cada 6 meses, ¿no? Hoy en día pues ya estamos ahorrándonos eso, y pues ya nuestra leche que estamos produciendo pues ya es de mejor calidad, porque ya no tenemos ningún tipo de químico o veneno que se le inyecta al animal para los desparasitantes. Aquí vemos un hato mixto, tenemos vacas, tenemos borregas y tenemos unas cabras hasta el final, andan todas juntas. Eso es algo pues que hemos visto que es muy bueno, porque controlamos estamos acostumbrados a llamarle maleza, ¿no? Entonces si sale alguna rama aquí que tenga espina,
pues las chivas. Si las vacas dejaron algo que no les gustó, se la comen las borregas. Y estamos aprovechando todo. Para nosotros ya no hay malezas. Cualquier rama que salga aquí, el animal se lo va a comer. Aparte el estiércol, la orina, el pisoteo que hacen, pues eso sabemos que es benéfico para el suelo y para las plantas. La vaca come abajo en el pasto, a una altura. Cuando salen después del plan y suben a donde hay un poco de árboles. Entonces las vacas comen abajo, las borregas en medio y las chivas paradas de manos comiendo arriba. Entonces tenemos diferentes minerales. Entonces cuando los animales dejan su estiércol aquí, metemos diferentes minerales al suelo. Entonces eso nos hace regenerar el suelo, nos ayuda para regenerarlo. También controlamos la altura del pastoreo. No debemos de dejar el suelo pelón. Aquí estuvieron el día de ayer y si nos damos cuenta dejaron hojas, dejaron algo de pasto. Esto le ayuda a la planta para que vuelva a crecer. Si dejamos esto nosotros pelón, el puro suelo, la planta le va a costar mucho recuperarse. La planta tiene sus hojas que vienen siendo como paneles solares, que con esto reciben el sol y lo pueden fotosintetizar. Entonces, si no dejamos nada al pasto para que vuelva a rebrotar, él va a batallar mucho. Entonces, él empieza a sacrificar raíces para poder echar su nuevo rebrote y le cuesta mucho tiempo recuperarse. Por eso es bueno usar el cerco eléctrico y calcular tu carga animal, cuántos animales puedes meter en este terreno, en este pedazo. De esa forma no dañas el suelo, no dañas la planta y son varios beneficios a la vez. Otra cosa, no dañas los puntos de crecimiento. Por decir, este es un pasto rastrero, no tiene mucho problema, pero en el caso de los pastos amacollados, tienen sus puntos de crecimiento en la base, en la parte de abajo. Si dejamos que el animal corte hasta abajo, ese tallo ya se va a morir, porque ya no va a poder, ya no tiene los puntos de crecimiento al cortar la planta hasta abajo. Si la cortamos hasta abajo, como ya los puntos de crecimiento están acá arriba, entonces la planta automáticamente va a morir. Entonces tenemos que esperar a que la planta saque un tallo nuevo por abajo. Entonces va a tardar mucho su recuperación. Aquí aproximadamente en 15-20 días el pasto está listo otra vez, casi para pastorear. Lo dejamos un poco más porque tenemos que cuidar las raíces. No solamente es ver que el pasto ya creció y podemos echarlo, tenemos que darle tiempo para que recupere sus raíces. Cada vez que el ganado poda el pasto, corta el pasto, la planta para poder crecer tiene que sacrificar un poco de raíz. Ella también despunta sus raíces para usar y esa energía la usa para echar sus nuevos rebrotes. Entonces tenemos que darle su tiempo de recuperación a la raíz. Hay que estar monitoreando eso. Normalmente es recomendable tener un mapita, un plano de tu terreno y poner las fechas, ¿no?, de cuándo entraron en cada pedazo para estar monitoreando eso. Mínimo hay que darle 30 días de recuperación, tiempo de crecimiento ahorita que tenemos humedad, tiempo de que ya no llueve, que se para el crecimiento, pues hay que estar monitoreando y a lo mejor nos vamos a ir hasta 60 días para esperar que se recuperaron las raíces. Hola María Eugenia, súper Hola, interesante las cosas que comentó el ganadero ahora respecto del manejo del ganado con relación a los pastos. Mucho que pensar y bueno, muchas cosas por claro, ir estudiando. Bueno, mm, si te parece, te paso ahora las preguntitas que tengo. muy bien. Vale.
Me preguntan aquí que en las zonas en las que hay baja pluviometría, como tenemos nosotros lo que es la zona sur, sureste de las islas, pues si tienes alguna experiencia en alguna estrategia para mejorar la captación de la lluvia, la regeneración de suelos, si tienes algún modelo de explotación o algún sistema de mejora de pastos que hayas trabajado en zonas de este estilo que funcionen. Ujú. Vale, nosotros lo que es trabajar para el sistema de captación de lluvia no hemos trabajado, pero siempre, que precisamente tengo que dar después una charla sobre base agroecológica en jardinería y iba a poner una diapositiva donde explico, ya que estamos y vamos con un poquito de tiempo, voy a mirarlo y os lo pongo esa diapositiva porque creo que puede ilustrarlo mejor. Vale, voy a compartir la pantalla. Un momentito, por favor. Ahora, Ahora sí. ¿sí veis, no? Sí, perfecto. Vale. Entonces, todo lo que... Mejor aquí, ¿vale? La lluvia, o sea, nosotros tenemos un problema que tenemos poquita agua, ¿no? El ciclo del agua es el mismo, haya mucho o poco, es la misma. La lluvia cae y bien se va a perder por escorrentía. Lo ideal sería que se infiltrara la máxima posible porque esa es la que va a poder absorber la planta, ¿no? Esa lluvia infiltrada y luego bien se va a evaporar, a transpirar o a percolar, que esa también se va a ir ya como por el flujo subterráneo. Entonces, para la infiltración va a depender del tipo de suelo que tengamos, con lo cual volvemos una vez más a lo del suelo. Si el suelo tenemos un suelo que está muy degradado, pobre en materia orgánica, con una textura que además no nos acompaña porque es muy arcillosa, pues ahí vamos a tener mucha más riesgo de que haya una escorrentía que vaya infiltrando, ¿vale? Luego también es muy importante la topografía. Ahí, pues según donde estemos, podemos hacer algo o no. Eso desde que existe la agricultura se aterrazan las pendientes. Si la tenemos una topografía llana, el agua va a tener tiempo para ir infiltrando. Si tenemos una pendiente, pues eso va a irse. Pero hay que jugar también mucho con el microrrelieve, porque no es lo mismo tener una pendiente que esté lisa totalmente a una pendiente que tenga pequeños surcos, ¿no? Vale. Y luego también la vegetación siempre nos va a estar ahí protegiendo. Estos serían técnicas concretas de actuación que requieren movimiento de tierra, ¿vale? Sería las microcuencas. Eso sería claro, eso sería para los leñosos, pero también quieras que no, toda esta vegetación que puedan hacer aquí, pues se está alimentando también de estas pequeñas cuenquecitas. O los swales, que serían estos surcos también, que lo que hacen es canalizar el agua de lluvia y retenerla aquí, de forma que se genera tanto por abajo como por arriba una pequeña balsa, por así decirlo, de agüita. ¿Vale? Entonces, eso básicamente es que no podemos hacer mucho y sobre todo si vamos, en el caso en el que vayamos a... Ay, que me voy, perdón. En el caso en el que vayamos a plantar algo, pues siempre tener en cuenta la pluviometría que vamos a tener. Nosotros, por ejemplo, plantamos bezas en los altiplanos, allí con 300 mililitros, pues la beza no creció, Ah, pero claro. plantamos cebada y la cebada sí creció. Vale, perfecto. Pues yo creo que ya queda contestada la pregunta. Después nos preguntan si podrías explicar otra vez lo de las acequias de careo y los encharcamientos, que Ah, parece sí, ser que... vale, ahora mismo si queréis que la vuelvo a poner, la presentación. Tengo ahora abiertas las dos. Volvemos a esa diapositiva.
sea, es bien interesante. ¿Se ve? Sí, perfecto. De acuerdo. Lo que decimos, esta acequia de careo va a recoger el agua del deshielo o de manantiales que pueda ir agua arriba. Entonces, esta acequia, a través de estas puertecillas, se producen desbordamientos y que hacen que el agua encharque todo lo que queda por debajo de la acequia. Ese agua, como hay mucha agua, las raíces se van a pudrir y entonces las plantas que no estén adaptadas, aquí hay unas pocas que ahora mismo no identifico que pueden ser, pero pueden ser especies de estas típicas de ríos que por eso ellas sí que están, pero otro tipo de, por ejemplo, todas las espinosas, los piornos que hay allá arriba, etcétera, todas esas no se van a poder desarrollar y solamente nos va a quedar el pasto herbáceo. Y ahora el sistema completo, pues sería que a través de estas grietas, en Sierra Nevada tenemos unos suelos, unos terrenos, una geología, mejor dicho, pizarrosa, y entonces a través de estas grietas va a ir percolando el agua y va a ir surgiendo ladera abajo en distintos puntos. Y aquí incluso se van a crear otras nuevas acequias, que son las acequias esta vez de riego, que son las que se aprovechan para esto. Ahora las acequias de careo, como hay menos ganaderos y tal, pues se utilizan mucho como riego y por eso se han empezado a hormigonar. Y por eso los problemas que se han generado en muchos Claro. pueblos, que se han secado las fuentes. Vale, Ahora perfecto. existe una solución intermedia, que es que a lo mejor hay tramos especialmente sensibles de la acequia que se están yendo todos los años porque atraviesa, no sé, por el motivo que sea, se está rompiendo todo cada 2 por 3, pues a lo mejor se pueden ir hormigonando esos tramos más sensibles y dejando el resto de la acequia tapizada por su pizarra natural. Vale, ¿Sí? perfecto. Pues yo creo que queda ya bastante claro. Y una última preguntita, nos dicen aquí, en la presentación se habló sobre cubiertas vegetales en cultivos de almendros. Nos preguntan que qué especies se utilizaron y qué aportaron al cultivo, qué ventajas. Vale, pues las cubiertas que ensayamos han sido tanto cubiertas naturales, el pasto que crecía allí naturalmente y que era aprovechado por el ganado, y luego hemos hecho ya varios ensayos en ese sentido, de cubiertas cultivadas. Hemos utilizado avena beza en una proporción de 3 partes de beza y una de avena. Y últimamente estamos utilizando una mezcla que se da bastante bien, que es avena, beza y hierro. Entonces, el hierro, no sé si la conocen, pero es una leguminosa que no sé si se dará en las Canarias, la verdad, pero que es muy... Lo interesante que tiene es que se resiembra, o sea, y tiene varios aprovechamientos al año. El hierro no crece mucho, no es como una beza, no necesita tutor, realmente entonces crece como, ¿qué diría yo? Una cosa así, 40 centímetros o así. Y se puede pastorear en verde y no produce los problemas que puede producir la alfalfa, de que revientan, ¿no? No es tan, hombre, no se le puede dar grandes cantidades, pero no es tan sensible como la alfalfa al pastoreo en verde. Luego se deja que madure hasta el verano, tiene unas vainas que son súper nutritivas y entonces vuelve a meter al ganado. Esto, por supuesto, depende de las condiciones climáticas, que si no, no se puede hacer pastoreo en verde, ¿no? Se deja. Lo importante es el pastoreo de verano, porque en ese pastoreo va a consumir las semillas, pero mucha también se va a caer al suelo. Y él, con el pisoteo y con el pisoteo de las semillas, va a hacer que esas semillas ya estén sembradas para las primeras lluvias de otoño que vuelva a salir. Y la segunda cosecha va a ser, incluso nuestra experiencia es que es más abundante que la primera cosecha. Vale, qué bien. Y respecto de la producción de los almendros, que también nos preguntaban si han visto alguna mejora o por lo menos se ha mantenido igual. Por eso que hablan siempre de las competencias de los árboles con las hierbas Mm. que tienen a su alrededor y todo eso. Ese es un tema muy delicado, muy delicado porque además yo creo que depende muchísimo de cada suelo, de cada... Entonces, ahí la verdad es que primero no tenemos datos. En el caso de mi tesis doctoral, que fue sobre eso, hice una prueba de 1 año y eso no es para nada representativo, sino que hay que hacer estudios a largo plazo. Y en el caso de otros estudios que hemos hecho posteriores,
también es que como el problema es que los estudios que tenemos son de 1 o 2 años, te puedo decir Claro, una cosa y la contraria, porque a lo mejor hemos hecho 5 fincas y en una ha mejorado la producción, en la otra no. Lo que sí es verdad que hemos visto que cuando los suelos están muy degradados, hubo un momento en el proyecto este en el que se decidió que es que labrar era muy malo. No se puede labrar porque labrar es muy malo. Y es verdad que si labra excesivamente 5 veces al año no es necesario labrar. Estás degradando la materia orgánica, estás produciendo problemas de erosión, estás gastando dinero, estás contaminando, o sea, no es necesario labrar tanto. Pero dijimos, no se labra nada. Y al segundo año de no labrar en según qué territorios, en según qué terrenos que estaban muy degradados, como digo, no tenían apenas materia orgánica, empezaron a morirse los árboles. Pero claro, es por ahí. Otra experiencia en los altiplanos granadinos, en la finca de los hermanos Martínez Raya, se llama Cortijo Guájar, esa finca que la pueden buscar en internet si quieren. Y esa gente hizo una cosa muy arriesgada, que fue un día decir, dejo de labrar. Y dejaron de labrar también. Y aguantaron el tirón, porque claro, al principio la cosa complicada y el padre pues decía, madre mía, estos hijos míos que han dejado de labrarme los almendros y los almendros se vienen abajo. Pues bueno, pues pasando unos años a lo mejor un poco más complicados, esos almendros, aunque no son productivos, porque allí es que un almendro de secano, es que es una zona realmente difícil, pues es difícil, complicado, pero tiene una salud del suelo mucho mejor de la que tenía antes y los almendros desde luego no se han muerto, ni nada de eso. Pero ya vale, venían con unas condiciones mejores que las de la otra finca en la que sí que se empezaron a morir los almendros. Entonces, mi consejo siempre es dejar un pequeño trozo, si tiene una finca de 10 hectáreas, deja una y ensaya ahí y prueba y, vale. y Y ya mientras juega con, claro, sí, poquito a poco. sí, Vale, sí. perfecto. Pues oye, muchísimas gracias. Todo ha sido interesantísimo y bueno, te agradecemos un montón que hayas participado en las jornadas. Muchísimas gracias a vosotros por invitarme, de verdad, porque ha sido una oportunidad, aparte de conocer un montón de cosas de Canarias que no conocía y he disfrutado. La pena es que no nos pueda ver a las personas y que no podamos charlar, pero ya Bueno, vendrán otros tiempos. eso te iba a decir, que a ver si hay suerte y ya para el próximo año podemos hacer las cosas presenciales y te puedes venir para acá. Pues genial, yo encantadísima, te lo acepto ya desde hoy. Te tomo la palabra. Me lo apunto, ¿eh? Sí, sí, pues puede ser todo. Perfecto. Y nada, las personas que están ahora mismo escuchando, muchísimas gracias por estar ahí y si tenéis cualquier duda, tenéis ahí mi teléfono, mi email y cualquier cosita la podemos comentar. Perfecto, pues muchísimas gracias a todos y damos por finalizada la conferencia. Gracias, hasta A ti, luego. hasta luego, chao.